Si queremos leerlo textualmente, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar y junto a agua de reposo me pastoreará. Dice aún más, verso 3, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Oiga, si ese salmo terminara allí, uno pudiera decir, es el momento cumbre de la vida de cualquier creyente. Es lo que todos queremos, lo que todos anhelamos y aquello por el cual estamos luchando. Sí, una relación personal entre Dios y nosotros, entre el pastor y las ovejas, entre el que cuida y los que somos cuidados. Una coinonía tan profunda y tan familiar que Él se encarga de todas mis necesidades. Y tanto así, amados y amadas, que me pastorea junto a agua de reposo, junto a pastos delicados. Sí, unas palabras poéticas extraordinarias. Y esto es la primera parte de un creyente. Pero el verso número 4 describe una experiencia un tanto diferente. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y por ahí en el verso 5, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores y unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Parece indicar que el salmista, tratando de expresar su experiencia personal, un tanto que divide su vida, su persona, en dos etapas. Una, aquella etapa donde todo es bueno, donde todo es lindo, donde todo es delicado, donde todo es bonanza, donde todo es paz, donde todo es salud, donde todo es prosperidad. Y por otra parte, verso 4 en adelante narra lo contrario, lo opuesto. Habla de muerte, de sombra, de valle, de peligro, de desmayo, de una serie de sucesos y de acontecimientos un tanto peligrosos. Y cuando usted mira la vida de David, ciertamente, él responde, su vida responde a lo que él está describiendo. En un tiempo vivió en armonía, en bonanza, en cuidado, en pastoreo, una buena vida, pero esa vida de paz fue interrumpida por peligro, por amenaza, por persecución, como él dice, por valle de sombra y de muerte. Entonces, ¿qué? Cuando usted escucha la frase de sombra, valle de sombra y de muerte, ¿qué viene a su mente? Un tiempo peligroso, ¿verdad? Un tiempo donde todo es difícil, un tiempo donde hay escasez, donde los enemigos se levantan, donde tú eres acusado, donde la muerte te está persiguiendo, donde todas las dificultades vienen sobre ti, el mundo se está cayendo a pedazos sobre ti. Sí, probablemente esto era lo que David entendía y sentía en su corazón. La vida del creyente no se define solo por momentos de calma, sino también por valles oscuros y esperas prolongadas. David, autor de estos dos salmos, o por lo menos se le atribuyen, él declara de alguna manera dos dimensiones de la fe. El Salmo número 23 menciona un tiempo de bonanza y un tiempo de peligro, un tiempo de tranquilidad y un tiempo de persecución. Pero también enseña a caminar sin temor en medio del peligro y perseverar con esperanza cuando todo parece perdido. Ahora piense, dejemos a David un poquito al lado ahora y pensemos, ¿no se identifica esto con nuestras vidas? ¿No tenemos un tiempo nosotros de que todo parece estar bien, todo parece estar tranquilo, las cosas nos van saliendo bien, vamos avanzando y por alguna razón de la vida ese buen momento es interrumpido?
Y entonces todos empezamos a vivir una experiencia contraria a aquella bonanza. Estábamos viviendo en calma y ahora estamos inmersos en una tormenta que no sabemos de dónde salió. No hay explicación para ella. Pero si todo estaba bien ayer, hoy todo puede estar mal. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que sucede es que esta es la vida del creyente. Sí, esta es la vida del creyente. Esto es lo que decía el atalaya, ¿recuerdan? El guarda, ¿qué de la noche? Bueno, la mañana viene, pero después viene la noche. Y mientras estemos en este mundo vamos a vivir estas dos etapas. Ninguna de ellas permanecerá para siempre. Tú vas a vivir un tiempo bueno, un tiempo agradable, un tiempo que inicias, un tiempo que prolonga, un tiempo que logra, pero vas a vivir otro tiempo completamente distinto o contrario. Pero de igual manera puedes estar viviendo un tiempo de peligro, un tiempo de improsperidad, un tiempo de ningún tipo de logro, un tiempo de estancamiento, pero eso no será así para siempre. Ese día oscuro y de prueba también tiene marcado su final. Sus pruebas son por un tiempo. Luego viene la bonanza. Pero no te confíes con demasía, que vuelve otra vez la noche. El valle no anula la presencia de Dios. Tenga en mente aunque ande en valle de sombra y de muerte. El valle no anula la presencia de Dios. El valle de sombra y de muerte representa crisis reales en la vida del salmista, así como en nuestras vidas. Puede presentar o representar pérdidas, puede representar persecuciones, cualquier clase de peligro y también temor. Pero no es lo único que representa el valle de sombra y de muerte. Escuche esto: valle de sombra y de muerte. Valle de tiniebla y de muerte, de oscuridad y de muerte. Sí, el valle es así. Valle de sombra y de muerte. Pero me llama la atención que el salmista, después de expresar un buen tiempo, dice: aunque ande en este valle. Aunque mi tiempo bueno haya terminado y tenga que caminar, que atravesar un tiempo difícil, tiempo de sombra, tiempo de oscuridad, tiempo de muerte, no temeré. Diga conmigo: no temeré. No temeré. Esto era lo que estaba, por lo menos lo que estaba expresando el salmista. ¿Sabe por qué? Porque la seguridad del creyente no está en la ausencia del mal. ¿Está recibiendo esa palabra? La seguridad del creyente no está en la ausencia del mal, sino en la presencia activa del pastor que cuida de su rebaño. Lo que quiero decirte es que nosotros no somos creyentes por la esperanza que tenemos de que todo estará bien toda la vida. Y que nosotros no prevalecemos únicamente entendiendo que todo está bien y que el cristianismo se basa en que todo te va a salir bien. No es así. En eso no hay seguridad del creyente y probablemente ese sea el más falso evangelio que alguien pudiera enseñarte o predicar. Jesús dijo: en el mundo fehacientemente tendréis aflicción. Tendréis. No es una posibilidad, es una seguridad. En el mundo tendréis aflicción. La seguridad del creyente no está en la ausencia de las aflicciones, sino en su confianza en el Señor. El creyente sabe que aunque esté atravesando por momentos difíciles, no está solo, sino que alguien le acompaña. La vara y el cayado, el cual describe ese mismo versículo,
También simbolizan protección, dirección, y hace un recordatorio de que Dios gobierna en la oscuridad. Recuerde, el tiempo bueno terminó y estamos describiendo solamente el valle de sombra y de muerte. Valle de sombra y de muerte. El salmista tenía experiencia, porque piense usted para que usted vea, pero todos los personajes, o la mayoría de los personajes bíblicos, pasaron por valles de sombra y de muerte. Mire a los profetas, mire a los jueces, mire a los discípulos, mire a los reyes y también mire a los cristianos nuevotestamentarios. Y posteriormente mire la cristiandad de la historia, para que usted se dé cuenta que todos de alguna manera hemos tenido que caminar, y algunos estamos caminando en ese valle de sombra y de muerte. El valle no es una señal de abandono, sino de presencia de Dios. Mire esto. Cuando nosotros nos sentimos en peligro, tenemos la tendencia de creer que estamos solos, de que fuimos abandonados y de que nos estamos aventurando solo. El salmista dijo: tú estarás conmigo. ¿De dónde este hombre sacaba estas cosas? No lo sé. Nosotros, y probablemente él también, un ser humano, tenemos la tendencia de, cuando estamos atravesando males, tiempos difíciles, sentirnos solos. Y probablemente el salmista también se sintió así, desamparado. ¿Pero qué yo he hecho para merecer esto? Sin embargo, expresó: tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así que la fe se afirma cuando la vista es limitada. ¿Cómo era el valle? Sombra, ¿verdad? Describiendo oscuridad, sombra, describiendo tinieblas. Por lo tanto, usted y yo no tenemos la capacidad de ver en la oscuridad, ¿verdad? Y si la oscuridad es un tanto profunda, nunca nuestros ojos se van a adaptar a ella. Cuando hay un poco de ausencia de luz, un poquito de ausencia de luz, usted espera unos segundos y usted, no muy bien, no muy claro, pero puede ver un poquito. Pero cuando la oscuridad se hace un poco más intensa, ¡ay, amado! Usted no puede ni verse la mano delante de sus ojos. Seguramente todos hemos hecho esto alguna vez en la vida y no vemos nada. ¿Qué sucede allí? La fe se afirma cuando la visión es limitada. En el valle de tiniebla, de sombra, de muerte, los ojos físicos no pueden ver con claridad. Por eso es cuando se activa la fe, y ésta debe sostener el caminar. Me llama mucho la atención en Hebreos capítulo 11, en esa, yo le llamo esa galería de fe, refiriéndose a Moisés, que escogió estar mejor con los hebreos que en los placeres del pecado, en palacio. Y se fue sin tener ningún miedo al faraón o al rey de Egipto. Dice allí, ¿cómo se sostuvo? Dice, porque se sostenía como viendo al invisible. Me encanta este versículo bíblico. Pero ¿cómo que como viendo al invisible? Si es invisible, no se puede ver. Y si se puede ver, no es invisible. Pero dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Por lo tanto, está describiendo una especie de confianza que encontró un fundamento certero, el cual era inequívoco y en el cual se podía confiar a ojo cerrado.
El Salmo este número 23 nos narra este mismo principio, nos enseña este mismo principio. En valle de sombra, en valle de oscuridad, en tiempo de tinieblas, nuestra vista física es limitada, pero para eso tú tienes la fe. La fe toma el control, la fe sigue avanzando, la fe sigue mostrándote un camino que tú no sabes, pero la fe sigue mostrándote este camino. Y tú sigues sosteniéndote como Moisés, como mirando al invisible, a ese Dios que no puedes ver, pero que sabe que está a tu lado, que te ha guardado, te ha ayudado, te ha sostenido, te ha levantado y hasta aquí te ha cuidado. Bendito sea el Cordero de Dios. El Salmo 27, por su parte, declara una convicción interna. ¿Hubiera yo desmayado? Sí. Hubiera yo desmayado si no creyese. El salmista no dice desmayé, estemos claros. Hubiera yo desmayado si no qué. Por lo tanto, el antídoto contra el desmayo, ¿cuál es? La fe, es creer. Hubiera yo desmayado, dice el salmista. Sí, y muchos y cualquiera pueden haber desmayado si no hubieran creído. ¿Qué hubieran creído? Que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Por lo tanto, la fe no niega la debilidad, pero impide el colapso espiritual. La fe no niega la debilidad, pero impide el colapso espiritual. ¿Sabe? Mucha gente aprendieron, había unos libros de un señor que se llama Kenny High, y este infundió una serie de ideas de la confesión positiva. Y que él enseñaba que lo que tú confesaras con tu boca, eso era. Si a él le funcionó, está bien. No es la fe más bíblica, pero bueno, tampoco estoy aquí para enjuiciar al hombre. Él decía que un enfermo, diagnosticado enfermo, si se veía a sí mismo enfermo, estaba enfermo. Pero si se veía a sí mismo sano, no estaba enfermo. Voy a poner un caso extremo. Voy a irme a un extremo. Básicamente él estaba diciendo que una persona que le faltaba un pie, si él se veía que le faltaba un pie, era cojo, ¿no? Pero si él creía que él tenía el pie, ya no era cojo. Seguía caminando con muleta o bastón, pero bueno, por lo menos ya no era cojo, según su teoría, ¿no? Por eso te digo, no es la fe más bíblica, pero bueno, tampoco estamos acá para criticar su idea. Porque la fe no niega la debilidad, pero impide el colapso espiritual. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído. Pero ¿cuántas personas conoce usted que han desmayado? El desmayar acá probablemente se vincula a falta de fe, a falta de esperanza o a la destrucción de esos términos espirituales, de los que caminaron un tiempo y dejaron de hacerlo. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que yo vería la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Por lo tanto, la bondad de Dios no es únicamente una bondad futura o milenial. La bondad de Dios puede ser una realidad presente. El salmista decía, yo me acosté y dormí y desperté, ¿por qué? Porque Jehová me sustentaba. Allí estaba su bondad. Allí está su bondad, sustentándote toda la noche para que tú puedas despertar al día siguiente. Así que, ¿cómo puedo resumir esto? Cuando la vista falla, la fe toma el control.
Esperar la bondad de Dios en la tierra de los vivientes es lo que dice el Salmo 27:13. Digo que David no esperaba solamente un alivio futuro, sino la manifestación de la bondad de Dios en el tiempo presente. Así que la esperanza bíblica no es una esperanza pasiva, sino una confianza firme en el carácter de Dios, en aquel que te dijo, yo estaré contigo. El valle puede durar por un tiempo, pero no para toda la vida. El que camina con Dios en el valle verá su bondad en su tiempo oportuno. Y aquí quiero abrir y volver al valle de sombra y de muerte. Y lo vinculé exactamente con lo que probablemente tenía David por intención y experiencia personal. Pero el valle de sombra y de muerte nos narra algunos peligros más allá de lo que nosotros usualmente entendemos o describimos. El valle es de sombra de muerte, pero no necesariamente de enfermedad. No necesariamente, escucha esto, no es necesariamente un tiempo donde todo te salga mal o donde todo te vaya mal. Ese valle de sombra y de muerte está describiendo, amados y amados, un estadio al cual cualquier creyente pudiera llegar, independientemente del medio que se use para llegar o para zozobrar en este valle. Y le voy a poner algunos ejemplos. Escucha bien. Dije, la experiencia del salmista era en peligro. Eran tiempos difíciles. Pero no zozobró en el valle. No murió allí. Tampoco desmayó. Él sabía que su vara y su cayado, la vara y el cayado del pastor, le infundirían aliento. Y tenía la esperanza de ver la bondad de Dios en esta tierra. Y esos fueron, digamos, recursos suficientes y necesarios para continuar avanzando. Pero en el valle de sombra y de muerte, no todo tiene no todo se vincula a un tiempo de calamidad y fatiga. Porque para lo que a uno puede causarle muerte, otros pueden sostenerse en vida. Y estoy tratando de buscar la idea más exacta. El valle sigue siendo de oscuridad y muerte. Por lo tanto, es un valle, es un tiempo que está diseñado para nublar la vista, para opacar la fe y para hacerte morir. Pero, ¿dónde está la diferencia en los recursos que se usan para llegar a ese fin? Los recursos que el diablo utiliza mayormente para los creyentes es la fatiga espiritual. Pero no siempre es así. A veces zozobra en este valle en consecuencia de la cantidad de bienes adquiridos, a consecuencia de la prosperidad que ha tenido, a consecuencia de la alegría que te sostiene. Lo que quiero decir es que probablemente el rico de la parábola de Lázaro pereció en el valle de sombra, no por males, sino por bienes. ¿Está cogiendo la idea? Hay gente que la bendición y la posesión material le hace daño. Hay gente que se pierden a causa de sus logros. Cuando no tenían nada dependían del Señor. Ahora tienen todo, Dios le ha bendecido y lleno de esas bendiciones, sin darse cuenta, están atravesando el valle de sombra y de muerte y allí perecen. No se dan cuenta, perecen en sus bienes, perecen en su prosperidad.
desmayan en lo bien que le está yendo, en sus logros personales. Ahora le va tan bien la vida que se han olvidado de Dios. Y olvidarse de Dios es justamente atravesando ese valle de sombra y de muerte, porque la idea del valle es matarte. A uno con pobreza y al otro con riqueza. Pero si logra matar, cumple su propósito. A unos con bienes y a otros con males. Pero si logra arrebatarle la vida, cumplió el propósito. A unos con mucho y a otros con poco. Pero si la gente abandonaron su fe, murieron en el valle cumplió su propósito. Teniendo mucho económicamente o teniendo poco económicamente, si se perdieron en el valle, si dejaron de sostenerse como mirando al invisible, el valle cumplió el propósito, por lo menos su propósito, aquello para lo que fue diseñado. Ahora bien, ese valle es el lugar donde muchos han muerto. Pero quiero que le diga a tu hermano, tú no, ni yo tampoco. Ni tú ni yo. En ese valle de sombra y de muerte, muchos negaron la fe que por un tiempo sostuvieron. Muchos soltaron el arado y miraron atrás. Muchos dejaron de ver al invisible. Muchos empezaron a vivir como golpeando el viento, sin saber para dónde van, cuál es su propósito y cuál es su final. Muchos se olvidaron de las promesas. Muchos se olvidaron de los bienes que Dios le ha dado. Muchos retrocedieron. Probablemente en ese valle de sombra y de muerte hay más cruces que en cualquier cementerio, por grande que sea. Porque ahí es un lugar donde muchos cristianos dejaron de negarse a sí mismos y soltaron la cruz. Y ahora no siguen a Jesús. Vieron y empezaron a ver que el valle era tan difícil, tan complicado, tan complejo, que soltaron su cruz, que dejaron de confiar en Dios, que se dejaron de confiar en la promesa. Yo no te puedo asegurar que tú no pasarás por el valle de sombra y de muerte, pero sí te puedo asegurar que no lo pasarás solo. Yo no te puedo asegurar que no serás lacerado, pero sí te puedo asegurar que habrá alguien para curarte las heridas. Yo no te puedo asegurar que tú verás con claridad absoluta todo el camino, porque está lleno de tiniebla y oscuridad. Pero sí te puedo asegurar que a su tiempo hay alguien que te mostrará el camino, que te mostrará la puerta, que te mostrará el lugar final. Yo no te puedo asegurar que tú no vas a entrar, pero sí te puedo asegurar que hay alguien que peregrinará contigo hasta el cese, hasta el final de ese tiempo de prueba. Y como decía, tiempo de prueba para algunos en escasez y para otros en abundancia. Siempre recuerdo una película de un jovencito que creció como parte de una iglesia. Esa película es americana. Un joven creció como parte de una iglesia, pero cuando llegó a la juventud empezó a tener relaciones sociales con otras personas que pensaban de manera diferente, y este muchacho quedó deslumbrado por los logros de estas personas. Y un día, conversando con su pastor, este muchacho había prosperado en su nueva práctica, y conversando con su pastor, el pastor le dijo: pero Dios quiere salvarte. Y el muchacho le respondió: yo sé que Dios da salvación, pero no da Mercedes-Benz.
Yo sé que Dios da salvación, pero no da Mercedes-Benz. No da carro de lujo, no da carro de carro. ¿Qué le pasó a este muchacho? Murió en el valle. ¿Qué le pasó a este muchacho? Dejó de negarse a sí mismo. ¿Qué le pasó a este muchacho? Miró hacia atrás. ¿Qué le pasó a este muchacho? Dejó de menospreciar a lo propio y se entregó a los deleites, a los placeres de este mundo, no evaluando que todo lo que tenemos es temporal, pero Dios sigue siendo eterno. El creyente puede caminar por valles oscuros sin temor, porque Dios va con él. Puede esperar sin desmayar, porque sabe que verá la bondad de Dios. La presencia de Dios nos sostiene hoy, y su bondad es para mañana. Su bondad es para mañana. La fe te sostiene hoy. Pase lo que pase, tú tienes dueño. Nunca olvides quién te llamó, qué te prometió y a dónde te lleva. El valle siempre va a venir, siempre, de una forma o de otra, de una forma o de otra, siempre va a venir, pero siempre tendrá cuidado y compañía para que seas, como describe Romanos 8, más que vencedor. Oramos. Padre bendito, gracias te damos en esta hora. Tu palabra, oh Dios mío, nos infunde en aliento, nos infunde en paz, nos llenan de seguridad. Y yo sé, oh Dios, que hay inquietudes en el alma nuestra, que hay inseguridades, que hay ansiedad, oh Dios, porque de repente no estamos viendo con claridad. Tal parece indicar que nosotros, como el salmista, estamos atravesando ese valle de sombra y de muerte. Oh Dios, pero hoy más que nunca nos aferramos a ti. Y aunque yo no pueda ver con mis ojos físicos, creo por la fe que el resultado es para bien. Acompáñanos y fortalécenos en toda esta semana y ayúdanos a poner tu nombre en alto como un testimonio diario. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios continúe bendiciendo nuestras vidas.